Frailecillo, buenas noches. Buenas noches. Quería que habláramos hoy del deseo, ¿no? Deseo. Por eso vengo sin cuerpo, solamente con la Con la... cabeza. Porque no sé dónde está el deseo, dónde radica. El deseo es todo es el cerebro. O sea que aunque he venido solo con la cabeza, también me he traído el deseo, ¿no? Sí. Estaría en la... Sí. Porque ya pasando... Esto es pero puede valer. Una pierna que le han roto, o sea, que le han cortado a una persona, va a rascársela a un determinado trozo de... Será durante un tiempo, ¿no? Luego todo eso es mental. Que finalmente se dará cuenta el cerebro de que ya no tiene esa pierna, ¿no? Y luego también la formación en el útero materno del cerebro, lo que va a gobernar luego el hígado, el páncreas, la circulación. ¿Pero para qué vale el deseo? El deseo acompaña al cerebro para, según venimos aquí a eliminar karma, pues te cruces en unas acciones que quieres hacer honestas, de educar, de enseñar, de labrar la tierra, de forjarte un porvenir, unos estudios, se mezclan esos deseos y tienes que luchar constantemente con esos impulsos y ordenarlos. ¿Pero contra ellos hay que luchar o con ellos? Hay que luchar con ellos. Si los destruyes, te destruyes a ti mismo. La agresividad, la cólera, la ira, la lujuria, el odio, la soberbia. Tienes que purificarlo, tienes que comprender desde la no comprensión que va en fibras nerviosas del cerebro unido completamente el deseo y las ilusiones con la meta que ya te has trazado. Por eso la buena educación es muy importante abajo. Entonces, si ha habido fanatismo, luego hay un desequilibrio del organismo que pasa factura en la afectividad, en la sexualidad, desmesuradamente porque las cosas en un principio, educativamente por la madre, no se hicieron bien. Oye, pero hay gente que dice que lo que nos mueve es el amor, ¿no? ¿O nos mueve el deseo? Va mezclado. Yo pienso que el hecho de hijo deseado, por ejemplo, va mezclado el deseo con el instinto sexual, la sexualidad, la maternidad. Y entonces te instalas un tiempo en lo que es en la relación matrimonial o de la pareja y quizás lleva ya más la voz cantante de plantearse la maternidad. Y entonces plantea un tipo de padre. Y además, quiero decir que kármicamente luego hay unos disparates como los budistas que esperma, o sea, difunto kármico busca esperma de padre y óvulo de madre para volver a parecer. Se elige la paternidad. Sí. ¿Y qué es lo que se ha ido? Se ha ido lo que diría este hombre que ha buscado el alma, en busca del alma, en las células nerviosas, Crick, compañero de Watson y de Rosalind en el ADN, estoy buscando el alma en el cerebro. Efectivamente, existe un grupo de células donde podía estar, es hipotéticamente, para respetar todas las religiones, que exista el libre albedrío o voluntad, de crear o de destruir, de respetar al otro o de no respetarle, o de dejarse llevar por la pereza o por la diligencia. El libre albedrío o voluntad podía definirse más vulgarmente con el alma para no confundir realmente tanto a la gente como ya algún psicoanalista. Oye, y eso de la fuerza de voluntad que mucha gente cree que no la tiene o le gustaría tener, ¿qué tiene que ver con el deseo? ¿El deseo es lo que hace que haya fuerza de voluntad? El deseo es una fuerza inconsciente y entonces una imagen visual o auditiva o táctil que le puede movilizar, le puede motivar el deseo inconsciente, porque tú estás trabajando, estás meditando, estás viendo una gran obra y te aparece una fuerte, en el concepto de pecado como en el cristianismo, pues te aparece un deseo fuerte que es aberrante, ¿no?, para un fraile, ¿no?
Sin embargo, en ese instante no puede, en lo que sería hacer yoga, eliminar, matar fibras nerviosas, no, porque mata ya la situación corporal de liberación. Va a quedar muy changado, va a quedar muy roto, a lo mejor para la huerta o tal. Tiene que ir mezclado. El que esté con el zacho en la huerta o cogiendo patatas, con esos impulsos afectivos, sexuales o de comodidad que puedan tener otra existencia. Dice, no, yo estoy aquí, aquellos están allí, a procurar que estén ciertos en lo que están haciendo, estén en buen atiro, y tú a lo tuyo, ¿no? O sea que un ser humano, si no tuviera deseo, difícilmente podría vivir, no hay vivir, vida, ¿no? No hay vida, vegetaría. Todo, cualquier existencia, incluso las ignorantes, nos las hacen mostrar con más languidez, ¿no? Con más... Oye, que todos estos sentimientos como el deseo, el amor, el odio y otros muchos que hemos sublimado, los humanos, en la vida le hemos dado ese carácter de sublime, y eso resulta que son solamente mecanismos que traemos incorporados y que son los que nos motivan, los que nos conducen, lo que nos hacen hacer o no hacer, ¿no? Correcto, por eso hay más mérito, más que estar encerrado en una orden, vivir la calle. Ya lo hablé en otra ocasión sobre el Mahayana, el gran vehículo, la salvación de miles de existencias, el Hinayana, con H, que es el pequeño vehículo, que te salvas a ti mismo, siendo mendigo o con unos estudios, lo que sea. Entonces me refiero que, para no desviarme del tema, es que esa postura redentora de los demás, en su alimentación, en los alimentos, y la tuya propia, indica cómo el que está en la calle es más mérito, pero para él, luego no hay mérito. Esto es sin mérito. Es para él, pues decir, pues yo, esto, pum. No voy a encontrar mérito social ni en la propia orden, que hay unos pelos terribles. ¿Y qué deseos maneja un frailecillo? Porque aquí Todos. aunque estemos en este claustro precioso, ¿no? Todos. Que es magnífico. Todos. Y si hay frailecillos quietos, están muertos. Son vegetales. Es más, yo creo que su mantra o la oración no sirve absolutamente para nada, porque no han sufrido. Persona que no tiene deseo no sufre. Está en una situación, y entonces, al no haber sufrimiento, no hay edificación, no hay creatividad. Otra cosa es el sufrimiento masoquista, pero reincorporada a una vida orgánica con un sistema nervioso en cuanto al dolor, el sufrimiento, el envejecimiento, las caries, estas cosas de los pies que aparecen unos callos, y luego otras cosas que más tenido con los callos. Yo ahora estoy bien así, no tengo ni callos ni tengo nada. Al tener solamente la cabeza, lo único que tengo es poco de pelo. Un poco de pelo. Realmente, aun practicando orden monacal hace mucho tiempo, ayer me llamó la atención que se acercó un chico, me llamó por primera vez, de verdad, oí la voz del sufrimiento de su madre, muy mayor, 94 años, me increpó, y es muy positivo. Es que estoy en una voz gratificante, compartiendo de esta pobre anciana, esta pobre viuda, la madre de un señor que se acercó por allí y tal. Él también ya es mayor, porque la madre tiene 94, y me planteé, esta mujer, y entre querrá morir o vivir y tal, se dejará, va a dar lata, tal, pero ella lleva su sufrimiento. Vi el valor del sufrimiento, con 94 años, con una actividad y tal. O sea, que quiero decir que vi el valor del sufrimiento. Hemos comenzado ahora otro año, otro nuevo año, el 2007. No sé si esperaba llegar tan lejos. Sí. ¿Esperabas llegar tan lejos, al 2007? No, realmente ya este verano y incluso estos días, ya para el 25 de diciembre y eso, no esperaba, no era ya era un grito, ya era, no, estaba ya, pero no sé, hoy... ¿Y cómo se pasa la Navidad en un convento? Bueno, pues... ¿Hay turrón?
Sí, alguna... Algo hay, ¿no? Sí, claro, de tipo dulce y fabricados así en... Oye, una última cosa antes de irnos, que nos ha sorprendido ahora un poco. Ya me sorprendió hace algunos meses, cuando alguien decía que, alguien científico, claro, que en los trasplantes, cuando se trasplantaba un órgano de alguien que te amaba, de alguien al que tú amabas, no se producía rechazo. De hecho, la aceptación era del mismo grado, del mismo nivel, que si fuera un órgano tuyo propio, lo que venía a meter otros factores, digamos, que no se manejan o no se conocen hasta ahora por la ciencia, ¿no? Y ahora nos decían que en el líquido amniótico hay células madres, no solo tan poderosas como otras células madres que había en el cordón umbilical y en algunos otros sitios, sino que además no nos abocarían al cáncer, a tener cáncer, que podría ser un mecanismo de autodestrucción que ya nuestra naturaleza incorporaría, ¿no? O sea, que resumiendo, que de una persona en la cual tú tienes un afecto, o él a ti, como es. Sí, él a ti y tú a él. El tener con esa psiquis de amor, de unión, de que te cae bien y tú a él y tal, se trasplante una parte de un órgano o una célula y eso va a ir. Te pudieran trasplantar un hígado, un riñón o algo y no habría rechazo como si fuera tuyo. Es algo que se ha descubierto nuevamente, ¿no? Sí, es difícil. Del poder de la mente que tanto desconocemos. Correcto, pero como al separar ya del cuerpo, de la mente al órgano para pasar al otro, pero sí puede llevar una situación nerviosa. Porque nos tenemos que ir, Fredecillo. Ya sabes que cuando termina un año, cuando comienza un año, todo el mundo te desea cosas y si nos deseamos, en fin. Pero un frailecillo, ¿qué deseos quiere dejarnos aquí, en esta noche? Bueno, pues cultivar una cosa muy importante que es la paciencia. La paciencia. Entonces, te levantas por la mañana, tu desayuno, te lavas y tal, y luego vas a salir a tal cosa, o en las frustraciones que pueda haber, las cosas que deseas, despacio, paciencia. Lo importante es cultivar la paciencia, así como norma. Bueno, yo creo que el regalo que le puedo hacer a todo el mundo es más paciencia. La paciencia es un tesoro inapreciable. Me flota la cabeza, Frailecillo, no sé qué me pasa. Se me va la cabeza. Que nos vamos. Sí. Nos vamos. Buenas noches.